No nos olvidemos que las mujeres, los esclavos, ellos no eran seres humanos, no estaban considerados. La democracia no les comprendía a ellos. ¿Por qué la burguesía, y sobre todo en ascenso, retoma el concepto de democracia? Que estaban muy preocupados por los oprimidos, por los pobres, o qué, Julio. ¿Quién es el burgués? ¿Quién está arriba del burgués? En la actualidad, arriba del burgués ya no hay nadie. O sea, el multimillonario es burgués, o hay todavía una clase más alta que el burgués. Y uno ve ahí a jovencitos o no tan jovencitos, con un vestido, con un traje Armani carísimo, subiéndose a su último modelo de Mercedes-Benz, o más allá de Mercedes-Benz, Maybach, con cosas así, automóviles de lujo, y traen hasta sus guardaespaldas en el caso mexicano. Pero estos no encajan con el concepto, Julio, porque estos son empleados de una transnacional, son meros empleados, no son dueños de producción. Suena como que el capitalismo suena como si el ser humano estuviera en un supermercado y el capitalismo fuera una opción. Parecería que fuera la opción del ser humano en un supermercado y dice, bueno, pues vámonos al capitalismo, o como si fuera además un ente maldito que está ahí y que nos devora, y que muchos optamos por ser parte de sus empleados, o ser parte de esa. Pero donde está un homínido, es más, ni siquiera Homo sapiens, y está ahí con su pequeño clan, y viene otro a quererse robar la comida, y entonces le agarra una piedra y le da un piedrazo y le dice, no, aquí no entras. No es necesario hacer una acotación con la palabra liberal, porque creo que da muchos problemas, ¿no? Liberal, por ejemplo, desde el punto de vista social, pues sería aquel que pugna por la igualdad ante la ley, por la libertad individual, pero si el liberal es desde el punto de vista económico, es pues que haya libre mercado y que pues cada quien se agarre como pueda, y después liberal en contraparte de los conservadores. Parece ser que el camino liberal sería el mejor, porque el conservadurismo quisiera otras cosas. Me gustaría que acotaras, porque creo que sí hay un problema ahí en todo el mundo, y no lo tienen bien claro ni periodistas ni políticos, siempre preocupados por los temas principales que atañen, que aquejan y que hacen sufrir al mundo. Hoy vamos a hablar de la democracia liberal burguesa. ¿Está en crisis? Por supuesto que está en crisis. Y para ello va a estar con nosotros el doctor Julio Roldán, que ustedes ya conocen. Julio, gracias por estar aquí, te agradecemos mucho, y pues te vamos a escuchar justamente esta exposición que nos has preparado y que seguramente es muy importante para entender el mundo. Y la primera pregunta sería, ¿qué relación hay o existe entre los conceptos de razón, democracia y república? Muchas gracias, Julio, bienvenido, y sabes que este es tu programa, y adelante. Con toda libertad, y te escuchamos, por favor. Gracias, Roberto, una vez más. Buenas tardes acá en Europa, y diríamos buenos días o buenas mañanas en el continente americano. Antes de entrar a la pregunta propiamente dicha, quisiera decir algo. Hay un gran problema en los analistas, en los intelectuales, en los académicos, los científicos, en olvidar prácticamente cuáles son las causas de carácter histórico, económico y social que generan este tipo de fenómenos, este tipo de problemas, y por lo tanto también los conceptos. El concepto de razón, democracia y república están íntimamente ligados, pero déjame decirte lo siguiente. En el proceso de desarrollo histórico, nosotros vemos que Oriente, cuando hablo de Oriente estoy hablando del Gran Oriente, especialmente de India y China, el desarrollo de las ideas se plasmaron principalmente
en lo que algunos especialistas llaman la filosofía de la vida. Otros dirían la ideología de la vida, es decir, hay enseñanzas que no son religiosas, que no son filosóficas, para la vida concreta, práctica. Esto se manifiesta a través de una serie de leyendas, mitos, fábulas, pero es, como te repito, se habla de filosofía para la vida. No es filosofía con rigor, pero tampoco es religión. Pero luego vemos que en el proceso de desarrollo, lo que conocemos de Medio Oriente, nos han dado algunos otros hechos que hasta hoy marcan el pensamiento prácticamente en el mundo. Digo, son algunos hechos fundamentales, no quiero decir que sean los únicos. El Medio Oriente ha dejado al mundo, entre otras cosas, las tres grandes religiones abrámicas. Es decir, y hablamos de religión. Estamos hablando nosotros del judaísmo, del cristianismo y del islam. Con rigor, son religiones porque tienen un Dios y además tienen una teología que les sustenta. Pero ahí entramos a la pregunta, ¿y cuál es el aporte de Occidente, especialmente por el lado de Grecia? Estamos hablando de 2500 años atrás. Ellos superan los mitos, superan la religión y nos dan el concepto de razón. Y en la dirección que nosotros estamos conversando en esta oportunidad, la razón es la base para la idea, para el pensamiento que se plasma en la idea, el concepto de democracia, que aparece especialmente en Grecia. Entonces tenemos razón y democracia en Grecia, que va a influenciar eso posteriormente, especialmente en Roma, cuando aparece la idea o el pensamiento, el concepto de república. Quería hacer esta manera de introducción para que se comprenda mejor que las ideas, en este caso, el tema de la razón, el tema de la democracia y el tema de la república no aparece de la noche para la mañana ni que cayó del cielo, sino que es el producto de un largo proceso, como repito, que comienza allá en el Gran Oriente, India, China, se traslada al Medio Oriente, se expresa a través de las tres grandes religiones abrámicas y llegamos a lo que es el Occidente y ahí entendemos, es el gran aporte, o uno de los grandes aportes de Occidente y de Grecia, el concepto de razón que va a ser el sustento para la democracia y la república que lo iremos desarrollando posteriormente. Muchas gracias, Julio. Pues importante concebir la historia, siempre nos das ese contexto histórico. Y entonces, bueno, después de que nos explicas cómo se fragua, cuáles son los orígenes y cómo influencia en el pensamiento este occidental, que no era en ese entonces occidental, pero que después se llama occidental, ¿cuándo y dónde se estructuran las primeras repúblicas? Claro, hagamos la aclaración que cuando hablamos de democracia en el contexto griego, especialmente en Atenas, no nos olvidemos que las mujeres, los esclavos, ellos no eran seres humanos, no estaban considerados, la democracia no les comprendía a ellos. Era una democracia de los patricios hacia arriba, por lo tanto era una democracia esclavista, pero por lo menos la idea ya apareció, el concepto apareció, era una democracia esclavista porque la sociedad dominante, predominante en Grecia era una sociedad esclavista. En Atenas, donde aparecen estos conceptos, era una sociedad esclavista. De igual manera, el tema de la república aparece, ya Platón lo había planteado, incluso tiene un libro famoso que se llama La República, y todo un desarrollo, una concepción en torno a cómo construir la república, pero donde se plasma, en la práctica se estructura, va a ser en Roma, pero nuevamente va a ser una república esclavista. Tenemos que ser claros y concretos desde los orígenes. Es la democracia esclavista, es decir, una democracia de clase, y la república esclavista. Vamos a la segunda pregunta. Esto prácticamente duerme, diríamos, algo así como 12 o 13 siglos. Desde la caída del Imperio Romano, todo lo que va a ser la Edad Media, el predominio de la iglesia, de los reyes, el papado,
y recién comienza a retomarse la idea de la República en los primeros años del Renacimiento. Se considera que el Renacimiento fue de 1450 a 1550, pero a fines del 300 ya aparecen las cuatro ciudades más importantes del norte de Italia que están ligadas al capitalismo, al desarrollo del capital comercial, luego la aparición de las ciudades con mucha fuerza y con mucha importancia por el lado del comercio especialmente. Entonces tenemos a Génova, a Milán, a Florencia y a Venecia. Son las cuatro ciudades, estados, son las cuatro ciudades que se reclamaban repúblicas, pero ya eso es en la etapa cuando el capitalismo está naciendo, cuando el capitalismo está en su proceso de desarrollo que necesita retomar estos conceptos, como después se va a ver que retoma el concepto de democracia. Es en este momento o en esta etapa histórica cuando se forjan esas tres o cuatro repúblicas importantes en el norte de Italia que tienen que ver definitivamente con el proceso del desarrollo de la burguesía en ascenso. Son ciudades ligadas al mar, son ciudades ubicadas en el norte de Italia que tienen una ubicación geopolítica muy importante cuando se desarrolla con mucha fuerza el capital comercial, el capital mercantil, y es cuando aparecen ya los primeros indicios de la banca propiamente dicho. Y dos, el contacto con los árabes fue de suma importancia en la medida que el mundo árabe no había sido controlado o orientado por la religión católica o por el papado. Por lo tanto, ellos heredaron y desarrollaron todo el conocimiento greco-latino. Que estas repúblicas, estamos hablando por 1400 para adelante, gracias a ese contacto, retoman ese gran conocimiento greco-latino, por eso se habla del renacimiento de las ideas, y además de eso hay otro hecho muy importante que tiene que ver que ya no es Dios el centro del pensamiento y el interés de la población, sino el hombre. Ahí aparece el humanismo. Es por eso que, como consecuencia de ello, se habla de las cuatro R's: renacimiento, reforma, razón y revolución. Entonces concluimos que esto es producto ya del desarrollo de la necesidad del capitalismo que retome esos conceptos para actualizarlo, como se va a ver posteriormente el concepto de democracia. Me imagino que esto también tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, entre Ptolomeo y Copérnico, cuando se centra, ya no el centro ya no es el planeta Tierra, sino también es el Sol, no lo sé, pero eso nos lo explicarás si tú quieres después. Yo lo que creo es que me queda claro cómo y cuándo y dónde se estructuran las primeras repúblicas, pero ¿por qué la burguesía, y sobre todo en ascenso, retoma el concepto de democracia? Que estaban muy preocupados por los oprimidos, por los pobres, o qué, Julio. Es que el desarrollo del capital, la reproducción del capital, necesita mayor espacio, necesita romper muchas barreras. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa sobre todo la ganancia, la seguridad y la ganancia. Entonces ellos ya no pueden limitarse solamente a desarrollar un mercado pequeño, cerrado, un país o una sociedad cerrada que prácticamente les limita en su proceso de desarrollo, porque la mercancía ya no tiene fronteras. El desarrollo de las mercancías del capital rompen con todas las barreras que ponía la sociedad feudal. Sociedades cerradas, sociedades pequeñas, sociedades aristocráticas ligadas al consumo de un pequeño grupo, pero el capitalismo en ese sentido democratiza, abre la sociedad porque necesita desarrollar el capital, ampliar el mercado, desarrollar y reestructurar los pequeños mercados en grandes mercados, porque si no, ese sistema muere, ese sistema necesita desarrollarse, inventarse, reinventarse y activar permanentemente
todas sus posibilidades que tenga. Y en ese sentido es lo que necesita también a nivel político, a nivel social, retomar esos conceptos que no solo consideran a un pequeño grupo, sino que lo amplían a sectores mucho más extensos de la población. Es decir, ellos se presentan como los representantes de toda la población. ¿Por qué? Porque el capital necesita que llegue a todos los sectores de la población. Y si esto es a nivel de capital, también tiene que darse a nivel político y a nivel de las ideas. Es por eso que aparece el humanismo, es por eso que aparecen retomando esos conceptos de la democracia y la república, y son los dos conceptos fundamentales que va a levantar la burguesía, sobre todo antes y en el tiempo y después de la Revolución Francesa, como repito, para ampliar su radio de acción, para permitir que sus mercancías y por tanto sus capitales se desarrollen no solo en el continente, sino en otras partes del mundo. Es por eso que aparece el famoso colonialismo, el viejo colonialismo, años, siglos después aparece el imperialismo y el nuevo colonialismo, porque si no, no se podría explicar cómo Europa, que es un continente tan pequeño, y que no se autoabastece, pudo convertirse desde el Renacimiento hasta hace un siglo atrás en el centro de la civilización mundial. Fue gracias a que ampliaron el mercado y lo hicieron a través de la colonización de América y la esclavización de África, principalmente, sin olvidar lo que hicieron en India y en China. Julio, antes de continuar, me gustaría que abriéramos un paréntesis y nos hicieras una acotación, porque bueno, pues todos hablamos de burguesía, pero ¿qué es la burguesía? Sobre todo esta burguesía de la que estás hablando en sus orígenes y sobre todo también para hacernos entender qué sería hoy la burguesía. Si nos das esa acotación para entender exactamente qué es el burgués, quién está arriba del burgués, quién está abajo del burgués, por favor. Eh, bueno, el burgués es aquel sector, aquella clase social dueña de los medios de producción. Y dentro de los medios de producción está el capital, está, diríamos, las maquinarias, están los edificios y sobre todo, para poder ellos desarrollarse, para poder mantenerse y acrecentar su riqueza, necesitan de la explotación de los sectores llamados obreros, llamados proletarios, que están aglutinados o concentrados en determinados espacios. Puede ser una fábrica, que puede ser un banco, que puede ser una hacienda industrializada o algo por el estilo, pero en concreto el burgués es aquel que es dueño de los medios de producción, que esa es la razón que les permite estar siempre como clase dominante. Y el burgués no solo tiene el control de los medios de producción a nivel económico, sino también tiene el control a nivel político, el Estado, el gobierno, también tiene el control y la orientación de la educación, es decir, de la cultura, de la ideología, de los medios de comunicación, que son de suma importancia, porque no solo se trata del dominio económico, también se trata del dominio político, y dentro del político se necesita también de la burocracia y del aspecto militar, y por supuesto del dominio ideológico, que es tan importante, como te repito, la educación, la cultura, los medios de comunicación. Entonces, en concreto, ese es el burgués. Ellos son los burgueses, que son actualmente el 1% que controlan casi el 90% de los medios de producción en el mundo. O sea que en la actualidad arriba del burgués ya no hay nadie, o sea, el multimillonario es burgués o hay todavía una clase más alta que el burgués. Es que al interior de la burguesía hay diferencias. El gran burgués, el burgués mediano, que podríamos decir el multimillonario, el millonario, pero como grupo, como definición, es aquel sector dueño de los medios de producción. Esa es la definición central. Que entre ellos haya diferencias en cuanto a sus entradas económicas, es verdad,
Que haya diferencias ideológicas, es verdad, porque no es una masa uniforme, no es un todo monolítico. Entre ellos hay diferencias. Es por eso que tú vas a entender o vamos a entender que la Primera Guerra Mundial fue el enfrentamiento entre ellos para repartirse el mundo. La Segunda Guerra Mundial, nuevamente, ellos, el pretexto fue el comunismo de la Unión Soviética. Y hoy no vamos a pensar nosotros, por ejemplo, que entre la oligarquía rusa y la oligarquía norteamericana no son enemigos, solo que tienen diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno quiere controlar mejor una determinada zona del planeta o tener mayor control sobre determinados sectores de la producción, de la industria, del capital. Qué maravillosa acotación. Cuando regresamos a los orígenes de la burguesía, había clases arriba de la burguesía, ¿no? La nobleza, el rey, esas ya no existen ahora, Julio. Claro, es la estructura todavía aristócrata feudal que con la revolución industrial en Inglaterra cambió en un 70-80% con a nivel económico. A nivel político se dio con la revolución francesa sobre todo y otras revoluciones como la revolución en los Países Bajos. Ese sector, que era un sector parasitario, que tenía otras características, que tenía su fuerza, sobre todo su poder en la tierra, no tenían importancia ni poder sobre la industria, por ejemplo, porque la industria tampoco existía, no tenían sobre la banca, porque la banca tampoco existía en la dimensión que viene después, su poder de la aristocracia y toda su estructura piramidal descansaba sobre todo en el poder de la tierra. Mientras que la burguesía se orienta en otra dirección, se orienta en función sobre todo del capital comercial, del capital mercantil, del capital industrial, del capital bancario, del capital financiero, del capital especulativo. Ahora, con estas revoluciones se terminó con esta aristocracia, con esos sectores que vivían o viven prácticamente del poder de la tierra y en base a su apellido, a su nombre, se ha barrido, diríamos, un 80%, porque hay en muchos sectores todavía en Europa donde se dio con mayor claridad y fuerza las revoluciones burguesas existen. El poder que tiene la aristocracia inglesa es fuerte, no solo a nivel económico, sino sobre todo a nivel del pensamiento. El común del inglés quiere a su aristocracia. En los otros sectores, en Francia o en Alemania, ya no tienen poder, ya no tienen importancia, porque fueron barridos en un momento dado. Pero todavía en España, por ejemplo, están luchando por la república. A nivel político, sigue siendo una monarquía y hay toda una tendencia a luchar por la república, como en algunas otras zonas de Europa, pero en general ya no es esa aristocracia monárquica la que orienta la vida económica, política, social y cultural de la sociedad capitalista, no. Es la burguesía, diríamos, la gran burguesía, que tiene su base, como repito, especialmente en el capital, con todos sus derivados y también a nivel político y a nivel ideológico y a nivel cultural. Bien, Julio, yo estoy feliz porque pues nos aclaras todos estos puntos y uno aprende muchísimo. El último punto para cerrar ya este paréntesis. A ver, hay quien dice que el burgués de el día de hoy a veces pues es burgués, pero él ni sabe qué es burgués. Esa es una. Y dos, si nos vamos a los distritos financieros de los rascacielos que hay en México, en Perú, en Chile, y uno ve ahí a jovencitos o no tan jovencitos con un vestido, con un traje Armani carísimo, subiéndose a su último modelo de Mercedes-Benz o más allá de Mercedes-Benz, Maybach, con cosas así, automóviles de lujo y traen hasta sus guardaespaldas en el caso mexicano. Pero estos no encajan con el concepto, Julio, porque estos son empleados
de una transnacional, son meros empleados, no son dueños de producción, de nada de producción, no tienen poder político, no tienen influencia ideológica, sino simplemente reciben unos salarios gigantescos y tienen un nivel de vida altísimo. ¿Estos también son burgueses o qué, Julio? La primera pregunta, efectivamente, la burguesía necesita un largo proceso de desarrollo para poder tener conciencia de clase, tener conciencia que ellos son burgueses, y ellos tener conciencia de su capacidad económica, política, social, cultural y ideológica. Y eso se logra después de un largo proceso. Y ahí vienen los académicos, los intelectuales, quienes son los portavoces, quienes son los que interpretan y desarrollan y sistematizan las ideas de la burguesía. Eso es lo que hay que tener presente, que no siempre de la noche para la mañana un burgués por extracción es un burgués por convicción, que tiene conciencia que es burgués. Ese es un largo proceso que se da en el proceso, como repito, histórico. En segundo lugar, el auténtico burgués no aparece, no le gusta aparecer. El auténtico burgués prefiere no aparecer. Para eso tiene diríamos, sus empleados. Para eso tiene su personal que les forman en las mejores universidades para que puedan representar sus intereses y trabajar en función de los intereses de ellos. El auténtico burgués no da la cara, salvo algunos como este señor que estuvo como asesor de Trump en las últimas elecciones, ¿no? Que dan la cara, pero normalmente el burgués se cuida, incluso ni siquiera quiere aparentar o mostrar que es burgués. Es su mentalidad. Él tiene sus representantes ideológicos, políticos, militares, quienes hablan y cuidan sus intereses. Entonces, si vemos que eso se da por el lado de la burguesía, por el lado diríamos, del pueblo, del proletariado, que es explotado, también es un largo proceso que tiene que aprender a ser proletario. Es decir, no solo proletario por extracción, sino proletario por convicción, es decir, un proletario consciente de su misión como proletario, tanto en la fábrica, en el sindicato, como cuando se eleva a nivel político. Hay gente que ha trabajado este tema a fondo, como por ejemplo Historia y Conciencia de Clase de George Lucas, o el mismo Marcuse ha trabajado este tema que se llama Razón y Revolución, por ejemplo. Eso es con respecto al burgués que es consciente de que es burgués de su misión histórica, diríamos. Por el otro lado, esta gente que tú mencionas, ellos son pequeños burgueses, ellos son empleados, sirvientes del gran capital. Ellos sí son los que aparecen, ellos sí son los que muestran, porque son los nuevos ricos, o quieren ser los nuevos ricos, y por eso tienen que mostrar lo que tienen. No ve que vienen de sectores, diríamos, humildes, y gracias a una oportunidad que tuvieron, o gracias al estudio, que es un medio bastante eficaz para la movilidad social, como hablan los sociólogos, entonces logran ser empleados de una gran empresa y se muestran con sus adquisiciones porque ellos están mostrando, miren, yo soy un triunfador en la vida y por eso tengo un auto último modelo, tengo un chalet, tengo una vida. Quiero mostrar que posiblemente, intelectualmente, emocionalmente, soy un pobre diablo, pero necesito mostrar ante los demás que yo valgo por eso. Ahí hay un trabajo muy interesante sobre este tema que trabajó Erich Fromm, que se llama, en alemán es Haben oder Sein, es decir, ser o tener. Normalmente la gente que es y tiene riqueza espiritual, intelectual, no necesita aparentar o no necesita mostrar que tiene, pero el otro sí necesita mostrar. ¿Por qué? Porque mi Mercedes
y mi villa hablan por mí. Yo soy un tipo apagado, un tipo ignorante, pero tengo quien hable por mí, quien se muestre por mí. Y eso es mi automóvil, eso es mi ropa, ese es el lugar donde yo vivo y me muestra. Eso es un fenómeno, como te repito, que ya ha sido estudiado particularmente en ese libro que te acabo de mencionar, Ser o Tener. Bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar el paréntesis. Me recordé cuando dijiste que los intelectuales pues ahí entran para hacer conciencia y dije, bueno, pero recordé tu exposición de Vargas Llosa, por ejemplo, pues este señor me imagino que no quería ser muy consciente de esto que tú estabas hablando, ¿no? Sino más bien defender a ese grupo de burguesía. Bien, cerramos ya el paréntesis, fue genial. Y ahora sí te pregunto, estamos hablando del capitalismo y de cómo los burgueses, ya sean ellos los instrumentos del capitalismo o el síntoma del capitalismo, nos hablan de democracia. Entonces la pregunta es, ¿el capitalismo en realidad es compatible con la democracia, Julio? Bueno, los estudios serios te dicen que el capitalismo y la democracia, hablando de la democracia con rigor, no hablemos solamente de la democracia formal, no hablemos de la democracia mito, sino de aquella democracia que descansa en esos dos pilares capitales, es decir, la justicia y la libertad. Nunca separemos la justicia de la libertad, ni la libertad de la justicia. Es decir, son conceptos, son partes, son dos caras de la misma moneda. Si separamos la justicia de la libertad, no entendemos absolutamente nada. Por lo tanto, cuando hablamos de democracia con rigor, si diríamos democracia esencia, es un sistema que descansa en dos pilares, en la justicia y en la libertad. Porque la libertad no es más que el reconocimiento de la necesidad, decía Hegel. Correcto. Y si planteamos estas ideas de esta manera, ¿cuál es la base fundamental en la cual se desarrolla el capitalismo? La injusticia, porque la explotación genera injusticia. Entonces, además de eso, si entendemos la democracia como un sistema horizontal que tiene que ver con el diálogo, con el consenso, y el capitalismo es un sistema vertical. ¿Quiénes eligen a los dueños de las grandes empresas? ¿Quiénes eligen a los gerentes de las grandes empresas? ¿Qué capacidad de participación tienen los gerentes, los obreros, los que trabajan en las empresas para decidir la vida, la suerte, la orientación que se le da a tal o cual empresa? No. Por lo tanto, es un sistema, el capitalismo, un sistema vertical, de arriba hacia abajo, impositivo, dominante, y la democracia es todo lo contrario, es diálogo, es horizontal, es consenso. Y si la base central del capitalismo, sobre la cual se desarrolla el capitalismo como sistema, es la explotación, entonces, ¿qué tiene que ver la explotación con la justicia? ¿Dónde queda la justicia? Si un pilar fundamental de la democracia es la justicia, ligado a la libertad, por lo tanto, si se basa el capitalismo en la explotación, son elementos, son conceptos que se excluyen absolutamente. Por lo tanto, no puede existir una democracia auténtica, una democracia real en el capitalismo. Por estas razones que te acabo de exponer. Pero eso no quiere decir que en el futuro no se siga reivindicando, no se siga levantando, y no solo reivindicando, levantando, hablando, sino llevando a la práctica los principios de la democracia. ¿Y cuáles son esos principios? Justicia y libertad. Porque nosotros podemos decir, y nos hablan mucho de libertad, ¿qué libertad tiene aquella persona que no tiene para poder alimentarse, que no tiene una vivienda mínimamente decorosa, que no tiene la capacidad de decidir dónde, a qué colegio tienen que ir sus hijos? Es decir, la libertad
se convierte en un término vacío si es que lo separamos de la justicia. Por lo tanto, concluyo una vez más, nunca separemos esos conceptos, justicia y libertad, y esas son la base de la democracia, que en el capitalismo no existe, no puede existir, porque el capitalismo tiene otras características que se basan en la explotación, la imposición, mientras que la democracia es justicia y es diálogo, es entrar en un nivel de trato no vertical, sino horizontal. Oye, Julio, me parece excelente esta explicación, sobre todo para todos aquellos que se vanaglorian de que hay democracia y son unos grandes capitalistas. A ver, pero suena como que el capitalismo suena como si el ser humano estuviera en un supermercado y el capitalismo fuera una opción. Y entonces yo escucho a mucha gente, sobre todo de izquierda, o que se dicen de izquierda, o que si no se reconocen de izquierda, pero como que se encasillan ahí, toda esta gran crítica hacia el capitalismo, pero insisto, parecería que fuera la opción del ser humano en un supermercado y dice, ay, bueno, pues vámonos al capitalismo, o como si fuera además un ente maldito que está ahí y que nos devora y que muchos optamos por ser parte de sus empleados o ser parte de esa. Pero no estarán mal, Julio, porque no será el capitalismo más que una opción, el síntoma de la esencia de la humanidad que está evolucionando lentamente, y no es que sea una opción, sino es que es la representación de lo que es el ser humano el día de hoy. Es decir, la mayoría de seres humanos queremos primero yo, y queremos, y ahí está la injusticia de la que hablas, queremos primero proteger mi objetivo, mi familia, mi círculo y después los demás. Entonces de ahí no habría ni justicia ni libertad. Pero esto deviene de la propia, es la pregunta, esencia de un ser humano que está tratando, es más, no sabe si está tratando o no, de alejarse de lo primitivo, pero sigue siendo muy primitivo, y por eso es que estamos viendo guerras, y por eso es que vemos como el capitalismo es depredador, porque es el mismo ser humano, ¿no? O a ver, ayúdame a entender eso, porque si no, sí pareciera que, ay, qué maldito es el capitalismo. Oye, pero pues el capitalismo emana de la propia esencia del ser humano, o explícamelo, Julio. Siempre hay que ver el fenómeno en su proceso. Y en eso hay que entender que una larga etapa del desarrollo de la humanidad, la etapa más larga, donde la producción y la reproducción y el reparto de las riquezas, claro, en una etapa muy elemental, se hacía de forma social. Es decir, donde predominaba el aspecto y la producción social y el reparto equitativo de lo producido. El gran problema es, o el gran tema es cuando aparece la propiedad privada, pero la propiedad privada no viene del cielo tampoco, no es innata de los hombres. La propiedad privada aparece en un momento dado cuando la producción ha llegado a un nivel de excedente y la sociedad produce más de lo que necesita. Es cuando aparece la propiedad privada, que no siempre existió, aparece en un momento dado y en base a la propiedad privada aparecen luego las clases sociales y luego de las clases sociales aparecen los estados. Por lo tanto, la propiedad privada no siempre, estamos hablando de la propiedad privada sobre los medios de producción, no estamos hablando de la propiedad privada elemental, básica, que tiene que ver con tu pantalón, tu camisa, tu casa. No, no, estamos hablando sobre los medios de producción. Entonces, la propiedad privada sobre los medios de producción da como resultado las clases sociales. Y las clases sociales, en un momento dado, es la clase económicamente dominante quiere convertirse en clase
políticamente dominante y es cuando aparece el Estado. Por lo tanto, el Estado no siempre existió como aparato burocrático y militar al servicio de un sector para oprimir a los demás, no siempre existió. Tiene su momento, su génesis. Y esa es la etapa cuando aparece el esclavismo. Después viene el feudalismo y el capitalismo. Por lo tanto, a tu pregunta, tenemos muchos siglos, muchos milenios de propiedad privada. Y en base a esa idea de la propiedad privada nos han educado. Da la impresión que sería nuestra esencia, que el gran triunfo que tienen es haberlo naturalizado en nuestra vida y haber espiritualizado en nuestro cuerpo el tema de la propiedad privada. Hago la aclaración sobre los medios de producción. No es que estamos diciendo la propiedad privada sobre lo básico, elemental que tienen los seres humanos que se defienden. Estamos hablando en otro nivel. Por lo tanto, el capitalismo, el sistema en el cual vivimos, que se basa, recoge todo ese desarrollo cultural, histórico, social, esa mentalidad de la propiedad privada, lo desarrolla, lo amasa, lo justifica y por lo tanto nosotros hemos nacido, hemos abierto los ojos, estamos bebiendo desde el vientre de nuestra madre, desde el corazón de la sociedad, estos rasgos, estas características, estos conceptos que nos parece que es lo más natural, porque al lograr espiritualizarnos de tal manera que pensar en algún otro concepto, en alguna otra alternativa, aparentemente parece descabellado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos demuestra en el proceso de desarrollo que hay algunas sociedades y algunos hechos donde ya la propiedad privada, es decir, el tener lo que hablamos, ya no convence, ya no llega a solucionar los problemas de la humanidad. Y ese es un gran problema del capitalismo. ¿Por qué? Porque nos ha dado mucho bienestar material para un determinado sector de la población, no para todos, pero ¿a costa de qué? A costa de robar el alma, a costa de robar el espíritu de la población. ¿Por qué la mayor parte de la gente que vive en estas sociedades altamente industrializadas sufre de estrés y posteriormente viene la depresión? ¿Por qué en este tipo de sociedades hace falta de manera alarmante los psiquiatras y los psicólogos? ¿Por qué? Porque el capitalismo que ha solucionado y para bien el aspecto material y el aspecto del bienestar, eh, como repito, material, vivienda, trabajo, alimentación. Pero el ser humano no solo es un Sancho Panza, el ser humano también es Don Quijote. Es decir, que el ser humano también sueña, el ser humano también tiene ilusiones, tiene proyecciones, tiene fantasía. Y esa parte tan rica de la humanidad es lo que el capitalismo te ha robado, te ha criado, te lo ha liquidado. Es por eso que el común de la gente sufre de ese mal. Eso lleva a pensar que solamente bajo una nueva sociedad, bajo nuevas normas, desarrollando a gran nivel lo que el capitalismo nos ha brindado, pero dándole un nuevo carácter, no solo un carácter individual, una orientación individual, sino una orientación, vendrá la solución a los problemas, no solo económicos, sino sobre todo espirituales, los males del alma de la cual sufre estas sociedades, especialmente estas sociedades de países altamente industrializados. Sí, me parece aclarador lo que dices. Me refería yo a la esencia biológica y genética de la época, por ejemplo, de las cavernas, de lo más primitivo, donde está un sujeto, donde está un homínido, es más, ni siquiera Homo sapiens, y está ahí con su pequeño clan y viene otro a quererse robar la comida. Y entonces le agarra una piedra y le da un piedrazo y le dice, no, aquí no entras. El problema no es el que defiende, sino
el que viene a querer robar. Entonces, esa semilla, quizá el capitalismo refleje el antojo primitivo de la sociedad general. Y es tarea, tanto individual como social, de conocer esta semilla primitiva del antojo y utilizar el autocontrol. No sé si me estoy metiendo en un terreno muy escabroso, pero a mí me gustaría que tú como sociólogo y filósofo nos aclararas justamente eso. Desde la prehistoria, el problema no es el que defiende, sino el antojo primitivo de me voy a ir a robar ese pedazo de carne de mamut, por ejemplo. Sí, pero lo que tenemos que pensar siempre en lo siguiente: ese antojo que tú hablas tiene alguna razón material que ha generado eso. No solamente es un antojo que apareció por naturaleza en mí, que es parte de mi esencia, no. ¿Por qué? Porque el ser humano es de todo. Es bueno, malo, feo, tiene sus grandezas, tiene sus miserias, es decir, es como una olla donde echas todo, lo mejor de lo peor, echas ahí, y esos somos los seres humanos. Hay toda una discusión, Hugo. Por ejemplo, en los últimos 200 años se pensó que el ser humano, decía, el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, decía Rousseau. Pero el ser humano, viene otro, se dice como Nietzsche, no, el ser humano desde su nacimiento es malo, por naturaleza es malo. Incluso Schopenhauer había planteado anteriormente que el peor error del ser humano, ¿sabes cuál es? El haber nacido. No debería de haber nacido. Entonces llegamos a un mundo que no se entiende que los seres humanos somos todo, lo más grande como lo más pequeño, lo más hermoso como lo más horrible, porque estamos entrando a un mundo que tiene que ver con la estética, solo estamos hablando para ilustrar mejor. Somos todo. Depende ahora de las condiciones familiares, sociales, culturales, históricas, para que tales o cuales aspectos se desarrollen en tal o cual dirección. Entonces, por naturaleza, no existe nada. Yo recuerdo una polémica entre Chomsky y Foucault, cuando Chomsky hace 50 años planteó la teoría de la naturaleza humana, y Foucault lo dijo: no existe ninguna naturaleza humana. Somos, sencillamente, porque si estamos planteando la naturaleza humana, ya estamos dándole una determinada orientación. Por lo tanto, nosotros los seres humanos somos todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo grande, lo pequeño, todo. Depende, ahora, repito una vez más, de esa composición interna que tienes, lo desarrollas en tal o cual dirección. Eso depende de la familia, los padres, los hermanos, depende del medio pequeño, depende del momento histórico, depende de la sociedad en la cual vives. Solo para mencionarte un caso concreto que contradice esa idea que el ser humano es ladrón o es pillo o es egoísta por naturaleza. Ahorita, acá en Escandinavia, especialmente en Dinamarca, en estos días, siempre se da un fenómeno muy interesante. En este país o en estos países hay 3 frutas que se ve que nacen casi como hierba mala, hierba silvestre. Se produce mucha manzana, cereza y pera. Es decir, como toda la gente tiene su casa, en la casa tiene un huerto, tiene un jardín y tienen estos árboles frutales. Justo comienza el año, julio hasta agosto. ¿Y qué sucede? En la puerta de la casa hay una cesta con esas 3 frutas y al costado una bolsita. Y escriben ahí: las personas que tienen ganas de comer estas frutas pueden comerlo libremente. Si desean, pueden dejar €1 en esta bolsita. Y si no, no dejen.
y nadie roba. ¿Por qué? Porque el turista que va sabe perfectamente y él tiene dinero y va a ir al mercado y va a comprar. Además de eso, el vecino que come, que ha tomado, si no tiene dinero no deja, tampoco roba porque sabe que él tiene en su huerto, tiene el vecino siguiente. De igual manera es una cadena, por lo tanto, nadie roba, la gente sencillamente toma y si tiene un euro, 2 euros, deja en la canasta y se acabó. ¿Qué nos demuestra eso? Que las condiciones materiales te están condicionando y hasta determinando tu conducta. Claro, si vas a traer a un grupo de niños hambrientos de Perú, de, no sé, de México, se van a llevar la canasta y todo, la cesta y todo. ¿Pero por qué? Tiene que ver con su hambre y tiene que ver también con su cultura. Porque dice, para mañana no va a haber, no voy a tener, por lo tanto, robo esto y lo guardo. Pero la gente de ahí sabe que para mañana, para pasado y para toda la vida ellos van a tener. Por lo tanto, no hay necesidad. Y ese es un ejemplo al interior del capitalismo mismo. Incluso vivimos en la sociedad capitalista que es posible forjar un nuevo espíritu, una nueva mentalidad, una nueva cultura de la gente. Y eso tiene que ver con hechos concretos materiales. Aplauso, de verdad, porque lo explicas con mucha claridad. Dos preguntas más. ¿Por qué la democracia entonces está liberal? Si te refieres a liberal con todo lo que nos has explicado, si liberal es todo este sistema en donde está la burocracia y se apropia, digo, la burguesía y se apropia de los medios de producción y también ideológicos y políticos y militares, si eso es ese sistema liberal es esto, ¿por qué la democracia liberal está en crisis hoy en día, Julio? La situación es que la burguesía en su proceso de desarrollo levanta todo un andamiaje ideológico, político, y esto se plasma, por supuesto, en una constitución, en el Estado de Derecho, en la separación de los poderes, en elecciones libres periódicamente, en el libre juego de partidos, en la libertad de expresión, pero dentro de sus normas. Es decir, bajo sus reglamentos, bajo sus principios. Si tú rompes esos principios, bueno, ya no tienes opción si es que has tenido oportunidad de estar al interior de ese mundo que se mueve porque es un mundo cerrado, sabemos perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa forma de dominio, esa forma de control de la sociedad que se manifestaba a través de estos medios, que en unos países funcionaba algo mejor que en otros, pero en general era una formalidad, lo que se dice la democracia liberal burguesa, que gobernaba y orientaba en función, sobre todo, de las clases dominantes, ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis como consecuencia del que el capitalismo está en crisis. Cuando el capitalismo está en bonanza, funcionan estos principios. Incluso funciona el estado de bienestar. Cuando el Estado se convierte en un Estado protector que se encarga de orientar y financiar la recreación, la salud, la cultura, la educación. Pero cuando está en crisis es cuando tratan de aparecen los sectores más reaccionarios, más conservadores, para poder salvar al capitalismo, comienzan a restringir sus principios que ellos en un momento dado levantaron, sus leyes que en un momento dado impusieron, sus sistemas que en un momento dado defendieron, lo comienzan a restringir. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ir cerrando, diríamos, los canales para convertir al Estado como centro y eje del control y el dominio que garantice que el sistema no colapse. Porque muy importante a tomarse en cuenta es los sistemas que los gobiernos pueden pasar,
son pasajeros, pero el sistema fundamental que no debe pasar y hay que cuidarlo es el sistema que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con el poder. Es por eso que, por ejemplo, en Europa, ya en los años del nacionalsocialismo o previos al nacionalsocialismo aparecieron teóricos que comenzaban a cuestionar la democracia liberal burguesa que yo te he mencionado. Y una de las razones decían que ellos permiten que los izquierdistas, los comunistas, entren a los parlamentos y boicoteen la sociedad desde dentro. Así que para evitar eso hay que cortar con todas esas normas, esos principios, esos beneficios que se le había dado a la sociedad. Por eso acá, particularmente en Europa y en Alemania, es muy conocido un teórico que se llama Carl Schmitt, que escribió en un libro del año 1927 que se llama El concepto de lo político. Luego aparece otro teórico que cuestiona todos estos principios liberales desde el punto de vista filosófico-político, un profesor de la Universidad de Gladbach que se llama Gunther Jakob. En 1984 publicó un famoso libro que se llama El derecho penal del enemigo. Es decir, el enemigo político no tiene derechos, mientras que en la democracia liberal burguesa sí. A la persona, así haya cometido el peor delito, hay que dar la opción para que se defienda. Necesita un abogado y todo un andamiaje que puede ser utilizado y llevado a la práctica. Pero ellos borran estos principios y el enemigo político, el que quiere cambiar el Estado, no tiene ningún derecho. Es decir, ha perdido todos los derechos. Esto es lo que comienza a plantearse y se está desarrollando no solo en países de América Latina o de otras partes del mundo, sino acá mismo en Europa. Es decir, todo este andamiaje ideológico, político, todo este sistema va lentamente, es desmontado por los mismos liberales incluso, por los que se reclamaban de la democracia liberal, los burgueses demócratas liberales, ellos están restringiendo estas normas. ¿Por qué? Porque el capitalismo está en crisis y ellos necesitan salvaguardar sus intereses. Oye, Julio, antes de ir a la última pregunta, ¿no es necesario hacer una acotación con la palabra liberal? Porque creo que da muchos problemas, ¿no? Liberal, por ejemplo, desde el punto de vista social, pues sería aquel que pugna por la igualdad ante la ley, por la libertad individual, pero si el liberal es, desde el punto de vista económico, es pues que haya libre mercado y que pues cada quien se agarre como pueda y después liberal en contraparte de los conservadores. Parece ser que el camino liberal sería el mejor porque el conservadurismo quisiera otras cosas. Me gustaría que acotaras, porque creo que sí hay un problema ahí en todo el mundo y no lo tienen bien claro, ni periodistas, ni políticos, ni cómo entender el liberalismo. O sea, ¿a qué nos referimos? Si es con dale vuelo a la economía y hay libre mercado, o si hay contrastes, por ejemplo, en el nivel social, porque me parece perfecto que sí se proteja la libertad en cuanto a la colectividad, pero no la libertad en el sentido de decir, pues yo soy más poderoso y con el libre mercado, pues entonces es el principio del capitalismo. No, si me gustas acotar, si gustas acotar eso, porque para que a los espectadores nos quede bien claro, bien a qué te refieres, por ejemplo, con democracia liberal y luego burguesa, por favor. Bueno, sobre eso siempre hay que ver en su proceso. Diríamos, en el siglo XVI, XVII, XVIII, el ser liberal significaba lo que tú dices. Es decir, ampliar por un lado, ampliar el mercado. Por otro lado, levantar las libertades individuales en contra de la opresión, de la dominación. Tener planteamientos progresistas en el plano social en comparación a los conservadores. Pero eso se agotó
especialmente a mediados del siglo XIX, porque aparece otro sistema al interior del capitalismo, aparece el imperialismo y el colonialismo, y estos liberales, prácticamente levantando esas banderas que solo se quedaban en la palabra, más no en los hechos, van a ser superados es cuando aparecen otras corrientes, otros planteamientos que demuestran que el ser liberal ya no implica ser progresista, ya no implica ser de avanzada, que ellos agotaron sus planteamientos al no cumplir sus puntos de vista. Es por eso que cuando nosotros hablamos de liberal, estamos hablando de individuos, de personas que levantan, por ejemplo, un tema central es principalmente el individuo, mientras que las corrientes socialistas de izquierda te levantan también el individuo, pero el individuo como parte de la sociedad. Es decir, sin separar, así como no separamos la justicia de la justicia de la libertad, tampoco debe separarse la comunidad del individuo, porque el individuo no es nada sin la comunidad, sin la sociedad, y la sociedad está compuesta por individuos. Pero ¿qué pasa? Los liberales se quedan en ese nivel, simple y llanamente, que en un momento dado, diríamos hasta el siglo XIX, fueron progresistas en la medida que propugnaban estos planteamientos que acabo de mencionar a nivel económico, a nivel político, a nivel social, pero posteriormente, al no cumplir con sus planteamientos, prácticamente ellos se descalifican por sí mismos. ¿Y qué es lo que pasa? Hablar en estos últimos 50, 100 años de ser liberal, en el fondo es, ahí se dan la mano con los conservadores, porque incluso muchos que se llaman liberales terminan peor que los viejos conservadores, por retomando viejos planteamientos de los antiguos conservadores. Ahí es cuando se dan la mano y se juntan. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevos planteamientos, nuevas ideas que son mucho más avanzadas, como te digo, no separar la justicia de la libertad, no separar al individuo de la sociedad. Son elementos que se complementan y no deben contraponerse. Eso es la idea de propugnar en sociedades futuras donde el individuo no esté por sobre la sociedad ni la sociedad lo devore al individuo, donde la justicia no esté divorciada de la libertad y la libertad de la justicia. Por eso el término neoliberalismo pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque seguiría siendo liberal y no me imagino yo siendo o pensando como liberal diciendo es benéfico, Julio, que haya un libre mercado, es benéfico para la colectividad y para el mundo que los agentes económicos tengan toda la libertad y hagan lo que quieran, que esto sería un liberal en el sentido económico y que sería, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Hablando, no sé si está equivocado, pero el neoliberalismo, que pues es prácticamente este liberalismo económico de decir, pues todos tienen la libertad de oprimir al otro y que el capital de cada quien crezca lo más que se pueda sin ninguna restricción porque hay libertad. No lo sé si ahí coincidas con esta visión de que pues el término neoliberalismo que se acuña en las últimas décadas, pues es prácticamente este mismo liberalismo, ¿no? Y si quieres hacer alguna aclaración sobre esto, y si no, pues vámonos a la última pregunta, si aún es vigente, con todo ya lo que vimos, los conceptos de razón, de democracia y de república, con todo lo que vimos, ¿son vigentes? Gracias, Julio. Sobre el tema del neoliberalismo, lo que tenemos que entender es que el viejo liberalismo, bajo nuevas condiciones, 100 o 150 años después, se trata de reciclar y adecuarse a las condiciones que se viven. A eso básicamente se le llama el neoliberalismo y en algunos casos incluso llegan a niveles extremos que hasta se puede hablar de neoliberalismo o de liberales que muchas veces hasta se confunden con los fascistas cuando les interesa. Es decir, que, como se dice, siempre aparecen las orejas del filisteo.
Cuando las necesidades del desarrollo o del mantenimiento del capital necesita del mercado, recurrimos al mercado. Pero cuando las necesidades del desarrollo del capital, de la acumulación del capital, necesitamos del estado de bienestar y la planificación, recurrimos a la planificación. Es decir, no tienen pierde. A la última pregunta. Yo sí soy un convencido que sí, los conceptos de razón, de democracia y república son vigentes, y no solo son vigentes, sino las generaciones futuras, las sociedades que van a construirse posterior al capitalismo van a tener que tomar, si es que no lo están tomando, estos principios. Es decir, la razón sin llegar al racionalismo, la razón que oriente en función de los intereses de las mayorías, en función de la humanidad, planificar hechos, situaciones, en función siempre de qué, de un grupo pequeño, los dueños del capital, no, en función de las mayorías. Por lo tanto, la razón sigue siendo vigente. La democracia, con sus principios de justicia y libertad, siguen siendo vigentes. Y por supuesto, de igual manera, la república. Y solamente te voy a dar un dato para terminar. Mira, esto lo vieron ya la gente hace 150 años atrás con mucha claridad. El doctor Sun Yat-sen, que fue el fundador del Kuomintang en China, en 1912, en contra de la monarquía china, levantó la idea y el principio de la república, por eso fundó la República China. Años después de una larga lucha que duró hasta el 49, con Mao Zedong a la cabeza, los comunistas fundaron la República Popular China. Es decir, sigue siendo la república un concepto válido, incluso para las sociedades futuras. Luego tenemos, en 1917, se consuma la Revolución Rusa. ¿Y cómo se llama? ¿Qué nombre lo dan? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, la idea de la república se mantiene. Y por último, ¿cómo se llamó la sociedad acá al este en Alemania? Se llamó la República Democrática Alemana. Por lo tanto, los conceptos de república y los conceptos de democracia siguen vigentes. La diferencia es que en sociedades futuras eso se tendrá que llevar a la práctica, que no solo se quede en la formalidad, que no solo se quede en el mito, que no solo se quede en la lengua, sino que pase a llevarse, concretizarse en la realidad. Y cuando se concretiza en la realidad, solamente en esas condiciones, el concepto de razón, de democracia y de república ya no serán vigentes, porque ya se materializó en la práctica de la sociedad humana. Si no, mientras no se haga eso, seguirán siempre vigentes. Bueno, eso sería todo y gracias. Gracias, de verdad, de corazón, gracias, un agradecimiento y con mucho aprecio y mucha admiración. Muchas gracias, Julio, gracias, seguramente la audiencia te lo va a agradecer muchísimo. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Julio, hermano, un abrazo grande, gigante. Gracias por todo.